Compañeros y profesor, mi nombre es Kelly López y junto a Javier Pérez vamos a hablar sobre el default de la deuda externa, especialmente de los casos de Argentina y Ecuador. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos escuchado hablar sobre esa gran deuda a la cual todos los países están obligados a pagar. Seguramente más de uno nos hemos llegado a preguntar, ¿y a quién se le debe? ¿Qué pasa si simplemente no paga? Es por eso que en esta exposición se intentará responder estas preguntas. La deuda externa puede ser definida como el conjunto de obligaciones que tiene un país con otros acreedores internacionales, como pueden ser el Banco Mundial, el FMI o los gobiernos de otros países. Esta deuda es la suma de la deuda pública, o sea, del Estado, y la deuda privada, que es la deuda contraída por parte de las empresas o familias. Entonces se puede decir que el total de esta deuda es debido a los préstamos por parte del Estado a otras instituciones internacionales, así como también de otras empresas privadas o personas que piden a otras entidades financieras, pueden ser El impago de la deuda se da cuando un Estado se declara en insolvencia y no puede cumplir con sus obligaciones del pago, o decide no hacerlo como en el caso de Ecuador. Además, la deuda externa la cancela o la liquida la población, el gobierno es quien la administra. Como consecuencia del impago de la deuda, hace que la economía entre en recesión, la inversión disminuya, los ingresos entre el sector público y privado se vean afectados, los precios de las materias primas se deterioren y además de esto ya no hay posibilidad de crecimiento económico y un país endeudado no puede invertir en. Las empresas calificadoras se encargan de realizar análisis económicos, ya sea de una empresa o de un Estado, de acuerdo a su historial sobre la deuda externa para calcular su riesgo país. Esto quiere decir que tan factible es realizar una inversión a este país o un préstamo. Las calificaciones que otorgan estas empresas se basan en un estudio sobre varios factores que afectarían la economía de un país, sea su PIB, riesgo de crédito, riesgo de liquidez, entre otros. La importancia que tienen estas empresas es que son contratadas por inversionistas privados o estatales interesados en invertir u otorgar un préstamo, por lo que entre mejor calificación obtengas, tienes más posibilidades de tener acceso a los mercados internacionales y locales y mayor interés en inversión y préstamos con tasas de intereses menores y a plazos más largos. A lo largo de la historia han existido casos de default de deuda. En este caso se va a hablar de Argentina y en el default del año 2001, el que se conoce como el mayor default de la historia. Argentina en el siglo XX era considerado uno de los países más ricos del mundo en comparación con el PIB europeo. Todo comienza cuando Argentina negocia con los acreedores privados un bono de 100.000 millones de dólares, pero el gobierno no pudo desembolsar esa cantidad de dinero y hasta ahora es considerado como el mayor impago de la historia argentina y financiera, teniendo en cuenta que la República. Como consecuencia de este impago, Argentina pierde el derecho al financiamiento internacional y ahora tiene como objetivo recuperar este beneficio que perdió cuando no pudo pagar durante la crisis del 2001. De igual manera, en el año 2005 y 2010 hicieron un tipo de canje de deuda, lo que cubría solo el 93% de la deuda total y el resto del 7%, lo que se aproxima a 6.000 millones de dólares, se lo quedaron los acreedores privados. Argentina ha atravesado bastantes cambios y no solo económicos, sino también sociales y políticos. Este año, Argentina tiene el 33% de su población en la pobreza, posee una inflación del más 50% al año y una deuda que representa el 89% de su PIB. Si el gobierno no puede llegar a una negociación con el Fondo Monetario Internacional, puede que no llegue a los plazos acordados por los bonistas y las consecuencias pueden ser bastante graves, lo cual Argentina tendría que devolver todo el dinero equivalente a la deuda mediante la cláusula y lo que es una cifra bastante grande.
El caso de Ecuador es uno de los más curiosos, ya que su default fue intencional, donde el expresidente Rafael Correa decidió dejar de pagar acusándola de ser una deuda ilegítima, además que dijo que es una herramienta de saqueo de recursos y de sumisión a políticas impuestas por los organismos multilaterales. En la historia del Ecuador, la deuda externa se ha visto como uno de los principales retos, debido al mal manejo de la misma por parte de los gobiernos, los cuales solicitaban préstamos que no eran utilizados para su propósito, sino más bien para llenar sus propios bolsillos, dejando que los ciudadanos sigan pagando la deuda por siglos. En el 2008 se realizó lo que fue la auditoría de deuda, debido al mal manejo de la deuda pública, también llamada una deuda odiosa, dado a la corrupción. Entonces el presidente buscaba declarar ilegítima e ilegal, por lo que intentó comprar una porción mayoritaria y logró conseguir que se redujera en un 26,7% el saldo pendiente de la totalidad. A pesar de esto, el expresidente no quedó satisfecho, por lo que decidió interrumpir los pagos en los bonos Global del 2012 y Global 2030. Esta decisión trajo grandes consecuencias, como fue el cierre de mercados internacionales hacia el Ecuador, lo cual tuvo que pasar 6 años para que Ecuador pueda volver a emitir deuda en mercados internacionales. Su único prestamista fue China, con quien se realizó varios negocios, entre ellos fue la venta de petróleo a China hasta el 2024, el cual fue pagado por adelantado. En la actualidad ya no se cuenta con este pago y además no ha podido realizar negocios petroleros con ningún otro país desde el 2008 hasta el 2024. A pesar de esto, en estos años Rafael Correa realizó varias obras a favor social y de infraestructura, la mayoría con sobreprecio, pero debido a estas obras ganó mucha popularidad y apoyo por parte de las minorías. Logró aumentar el PIB, el desempleo de los primeros años aumentó, luego fue bajando progresivamente, mientras que el riesgo para romper un récord de 5.000 puntos. Con la llegada del actual presidente Lenín Moreno en el 2018, apenas empezando su mandato, acusó al exmandatario Rafael Correa por maquillaje de cifras y endeudamiento irresponsable, por lo que tuvo que declarar estado de austeridad y ha intentado renegociar la deuda en varias ocasiones. Uno de estos intentos fue cuando se dio la gran protesta indígena en contra de las medidas solicitadas por el FMI. La última renegociación que se hizo fue para lograr liberar 16.000 millones de la deuda para utilizarlo en gastos de salud, educación y alimentación debido a la situación del COVID-19. Esta deuda se empezaría a pagar a partir del 2030. También se consiguió una prórroga en el pago de intereses y que se reduzca la tasa de interés de un 9,2% a un 5,2%. El 3 de agosto se anunció que se alcanzó la mayoría de votos necesarias para realizarlo. A modo de conclusión, la deuda externa es de los mayores problemas económicos de América Latina, lo que genera una tasa de desempleo bastante considerable y se debe analizar más profundamente cómo estas malas administraciones dañan la imagen del país en la comunidad internacional. Por lo que se sabe que América Latina pide préstamos a entes financieros para hacer sus... La forma más realista de bajar la deuda externa es generando libertades en el mercado y la economía que generen una mayor riqueza de las personas y se puede ir liquidando la deuda en un plazo más rápido. Todos estos problemas que presentan los países de Latinoamérica es por falta de enseñanza en las finanzas de las personas y la poca incentivación a invertir en un país.